Oye, país, buenas noches, oye, país, yo soy Rudy González, qué bueno que me acompaña en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión. Vamos a repasar temas de interés nacional e internacional, temas que son noticias aquí en el país y en el resto del mundo. ¿Qué escándalo, señores, en el día de hoy ha surgido con este tema de 6 cadáveres de niños? Se ha conocido en el día de hoy 6 cadáveres de niños que fueron dejados abandonados en la puerta del cementerio Cristo Salvador, el cementerio que está de aquel lado, después de Cancino, más allá, en la carretera vieja, de aquel lado, cementerio viejo, está ahí, es el cementerio de la zona, de la parte este, y fueron encontrados 6 cadáveres de niños, no eran fetos, niños. Entonces, se armó este escándalo. ¿Qué pasó con esto? El cementerio dice que no sabe. Decían los vecinos y decían alguna gente que esto ha ocurrido en otras ocasiones. Entonces, el hospital, ¿cuál hospital fue? Vinicio Calventi, me parece que fue el hospital. Déjame buscarlo por aquí porque lo tengo a mano y entonces no quiero el hospital. El hospital Ciudad Juan Bosch. Este hospital ha asegurado, ha informado que ellos tienen un contrato con una funeraria. Perdón, señores, quienes están encargados de darle cristiana sepultura a cuerpos, a cadáveres, principalmente de niños, que no los reclaman sus familiares, que mueren en el hospital por una u otra razón, que sus familiares no los reclaman, y ellos, para dar una cristiana sepultura, tienen este contrato con una funeraria, a quienes ellos entregan estos cuerpos, y ellos van, deben prepararlo, de ponerlo quizás en una caja o una fosa, como no sé cómo, y deben darle cristiana sepultura, y que para eso le pagan. Pero lo que ha ocurrido ahora, señores, es un escándalo mayúsculo, un escándalo pero mayúsculo, de que estos cadáveres de estos niños son tirados ahí en la puerta para que alguien los recoja y lo eche en un hoyo. ¿Pero qué es esto? ¿Pero hacia dónde vamos a llegar? Lo peor es que hay gente del cementerio y vecinos que dicen que esto no es la primera vez que esto ocurre, que ha ocurrido muchas veces o en otras ocasiones. Y que no va a ir por qué asombrarse de esto, porque esto es común. Entonces uno se pregunta, ¿cómo que común? Por Dios. ¿Cómo me van a decir a mí que esto es común? Eso no hay forma de que a uno se lo digan y se lo expliquen y uno lo entienda. Entonces, dice el hospital que en un comunicado de prensa que está sorprendida, la directora del hospital dice que está sumamente sorprendida con la información porque la funeraria en cuestión le había confirmado que los cadáveres de los niños habían sido enterrados. ¿Qué razones de culpa, qué procede en este caso? Yo no sé decirlo. Dice que especialmente cuando son personas de muy escasos recursos económicos, el centro de salud debe pagar por el servicio de sepultura y hay otros casos donde no son reclamados y entonces el centro procede y dice que los recién nacidos, 6, uno llegó de Boca Chica, otro tenía unas 36 semanas que llegó de un centro médico privado y otro del hospital de guerra, dos fueron del hospital de guerra de 38 y 40 semanas de nacido, tenían, y con diagnóstico de sepsis neonatal. Los últimos de 24 semanas nacieron en el centro de salud de ese mismo, del hospital de, ¿cómo se llama el hospital? El hospital, no, el hospital tiene su nombre, espérate, el hospital Ciudad Juan Bosch. El hospital Ciudad Juan Bosch. Entonces, ahora lo que se está diciendo, lo siguiente, es que en carta enviada
señalan que el director del Hospital de Servicio Nacional de Salud, Yocasta Lara, junto con el doctor Erison Félix, de Servicio Regional de Salud Metropolitano, y la encargada de seguridad del hospital, de hospitalaria del SNS, coronel José Heredia, fueron inmediatamente al Hospital Ciudad Juan Bosch para presentar, buscar evidencia, investigar qué es lo que ha pasado y que van a entregar esas evidencias al DICRIM y al Ministerio de Salud Pública para ver qué proceso, qué procedimiento se sigue en este caso. Pero realmente, señores, esto es escandaloso. No solamente escandaloso, esto es vergonzoso. Eso no debía ocurrir en una sociedad como la nuestra. Pero aquí pasan tantas cosas, que a veces uno se queda con la boca abierta. El tema de las primarias que celebró el Partido Revolucionario Moderno en el fin de semana sigue dando de qué hablar en el entorno de lo ocurrido en Santo Domingo Este, principalmente, y en Santo Domingo Oeste. Mientras tanto, hay una serie de... El morbo vuelve a ser parte de lo que fluye en el lugar. Que si, ¿por qué fueron tanta gente a votar? Que si no fueron tanta gente a votar, que si esto representa una victoria por un lado, que una derrota por otro lado, de la parte interna del PRM, que si se dieron un boletín a las 5 de la tarde, a las 3 de la tarde, hicieron una cosa, que después apareció otra en cuanto a la cantidad de votantes. O sea, señores, esos periquitos de los procesos eleccionarios sirven solo para una cosa, y yo lo entiendo, sirven efectivamente para el morbo, para la campaña, para el dime y direte, para el chisme político, pero no representan nada en la esencia de lo que son los procesos. La Junta Central Electoral se lució con este proceso y hay que reconocerlo. Y qué bueno, y que cualquier experiencia que haya sacado se transfiera en una mejoría sustancial para buscar la perfección en el proceso electoral ya de toda la sociedad, en febrero y en mayo, en las municipales y en las presidenciales y legislativas. Los partidos tienen hasta el día 29 de octubre, todo el mes de octubre, hasta el día 29 de octubre, para presentar ante la Junta Central Electoral los listados de sus militantes y dirigentes que conforman las candidaturas que van a terciar en las elecciones del año que viene. Porque es en el mes de octubre, el mes de las primarias, que deben elegirse, escogerse esos candidatos. El PRM se fue a una elección cerrada por votación directa y ahí salió su votación. Bailotearon algunos segmentos entre ellos la presidencial y 2 alcaldías. Los demás candidatos se están escogiendo en formas diferentes, por encuestas, en algunos casos, por la asamblea popular que se va a realizar para ratificar los ya escogidos y para poner las ternas y elegir a los otros y ratificar sus candidatos. Hay varios partidos, entre ellos el partido de gobierno y los principales partidos de la oposición, que han hecho reservas de un número determinado establecido por la ley de candidaturas, frutos de las que se van a hacer finalmente frutos de las alianzas. Pero el día 29, cuando termine ahora el proceso de primarias, los partidos tienen que decirle a la Junta Central Electoral por escrito qué tipo de alianzas van a hacer y en qué demarcaciones van a hacer. Por ejemplo, tenemos una reserva y estamos haciendo una alianza, Twingo y yo, por la candidatura a senador
por esta demarcación, por el Distrito Nacional. Tienen que ya anunciarlo oficialmente y después cuajar sus alianzas. ¿Quiénes son los que van en la alianza? Eso todavía tienen hasta el 5 o el 6 de noviembre para determinar, decir, informar, explicar, inscribir cuáles son esos candidatos que están en una alianza. Esto es un cronograma establecido por la ley. Entonces, los periquitos, vuelvo y digo, no tienen ningún sentido práctico, no tienen ninguna razón que no sea la burda propaganda, el chisme, los dimes y diretes, los denuestos, los aires de triunfalismo en otro lado, de todo, pero no tienen una significación práctica, real y legal del proceso. Pero ese es el proceso que tenemos en camino y qué bueno que hemos avanzado y ya se han ejecutado estas primarias y para el próximo fin de semana y los otros subsiguientes hay los anuncios oficiales de resultados de encuestas, por un lado, y además de las convenciones de delegados que se harán para la ratificación por un lado y para la escogencia por otro lado de los candidatos. Por ejemplo, la Fuerza del Pueblo y el PLD tienen escogido su candidato presidencial. Tienen escogido su candidato presidencial, lo que van a ir a una asamblea de delegados a ratificarlo. Y como la asamblea de delegados es la que debe a final de cuentas aprobarlo, se da como la aprobación y el sistema de aprobación de escogencia esa misma asamblea de delegados, aunque ellos han hecho ejercicios internos. Por ejemplo, el PLD le llamó consulta y la Fuerza del Pueblo me parece que también le llamó consulta o encuentro para tomar la decisión de escoger a Abel Martínez por un lado y a Leonel Fernández por el otro como sus candidatos presidenciales. Y así va a ocurrir con otras candidaturas, frutos de esos acuerdos. Se hablan de acuerdos aquí en el Distrito Nacional entre lo que se llama la Alianza Rescate RD, me parece que es que se llama, la alianza de los tres principales partidos de la oposición, PLD, Fuerza del Pueblo y PRD. Ese es el proceso de la democracia. Y qué bueno que caminamos en ese proceso de la democracia con pasos firmes. Y la Junta Central Electoral, vuelvo y digo, toma un aire importante que debe servir para oxigenar toda su actuación, de la que no tenemos duda, pero visto cosas del pasado, cualquiera vez se entra en tensión y hasta en pánico. Pero este aire que toma la Junta de cara a lo interno, de cara a su estructura organizacional y de cara a la visión que tiene la sociedad sobre la Junta, es vital, es importante, es trascendente para la transparencia, la limpieza, la credibilidad del proceso en las urnas, su conteo y la decisión de los ganadores. Eso es así, señores. Y qué bueno que en ese camino vamos avanzando. Como avanzamos en el tema, miren, la situación de la construcción del canal en el lado haitiano se ha convertido ahora en un... llevaron brujos. Aquí fueron unos pastores y exorcizaron a esos brujos. Llevan música, llevan qué sé yo qué cosa, hacen unos convites, pero los trabajos siguen. ¿Qué es el desafío de los haitianos hacia República Dominicana en el entorno de las relaciones bilaterales? La República Dominicana ha anunciado que el canal que ha rescatado, que tenía muchos años, que se comenzó a construir, que se construyó, que se ha abandonado, que no se usaba, pero que fue rescatado a propósito de esta situación, el canal de la Vigía, ya se hicieron pruebas la semana pasada y ya estará listo para operar en un gran porcentaje a partir de esta misma semana o la semana próxima. Con esto la República Dominicana ha dicho, la autoridad
hidráulica del país, el gobierno, podrá garantizarse el suministro de agua para regadío de las tierras de República Dominicana de vocación agrícola que necesitan el agua y que podrían verse afectadas por el canal que unilateralmente está haciendo de aquel lado un grupo de haitianos con la complicidad del gobierno y de las pandillas. Y digo de la complicidad del gobierno porque ellos lo asumieron después que dijo el primer ministro Henry que no sabía de eso, que no podía hacer nada. Asumieron como una acción respaldada por el gobierno. Y de las pandillas, que el señor Barbecue dijo en una conferencia de prensa que ellos iban a apoyar económicamente y por las armas ese canal. Una situación de dignidad de las pandillas haitianas. Vaya usted a ver, señor. Asunto de dignidad de las pandillas asesinas. Pero el gobierno está haciendo lo propio, tiene que buscar la garantía de que las tierras de República Dominicana de vocación agrícola reciban el agua que podía verse mermada por ese canal. En lo que se resuelve ese diferendo. El diferendo no se ha resuelto porque una de las condiciones para sentarse en el diálogo y para comenzar a flexibilizar algunas medidas ha sido la exigencia del gobierno de que se pare la obra unilateral que se está haciendo de aquel lado, la desafiante obra del canal, se detenga y entonces nos sentamos a discutir los términos de cómo se puede hacer un canal, cuáles son las especificaciones técnicas, cuáles serán los resultados de ese canal para República Dominicana y o para Haití. ¿Cuáles serán los beneficios para unos y otros? Y sobre la mesa de una serie de consideraciones establecer si es viable y o en qué condiciones podría ser viable la construcción de un canal de esa naturaleza. Como ellos lo están haciendo como le da la gana, entonces la República Dominicana ha tomado sus acciones, entre ellas cerrar la frontera, suspender los visados y poner impedimento de entrada al país de por lo menos 9 personas que están altamente involucrados en esa construcción. Empresarios, políticos, exlegisladores, o sea, gente de cierto nivel de importancia en los niveles de la sociedad haitiana. República Dominicana, lógicamente, tiene un problema, que es un problema más grave para Haití, que es el problema del cierre de la frontera de una forma radical, en un derecho soberano de República Dominicana, por el tema económico. El tema económico porque hay una franja de comercio entre República Dominicana y Haití muy importante, con grandes inversiones, que se ha visto tronchada con el cierre definitivo, cerrado de la frontera, y ese mercado no ha podido ser abastecido. Pero también le reporta eso un serio problema a Haití, porque nosotros somos una de las fuentes principales de suministro de alimentos para Haití. Porque no solamente son los pollos y los huevos, son muchos, pero también es arroz, víveres, una serie de harinas, pastas alimenticias, hay mucha aceite, hay muchas exportaciones que se hacen desde República Dominicana variadas para suministrar alimento a Haití. Entonces, esa consideración tiene un carácter humanitario que el gobierno está evaluando y que tomará sus medidas en su momento, porque el gobierno tiene esa disyuntiva entre la fortaleza de la presión que representa el cierre de la frontera y la situación interna de la economía, del flujo comercial que significa este cierre. Tomará sus decisiones en su momento, que precisamente sobre el tema, el canciller de la República Dominicana ha estado este miércoles en el Senado de la República, convocado por el Senado a que les dé una explicación, no es una interpelación,
sino una invitación para que el canciller, la persona que más ha actuado en esto, y es el canciller que representa por República Dominicana, por el Poder Ejecutivo, las relaciones internacionales, les dé una explicación con algunos detalles que quizás no han salido en la prensa, pues ya más en conjunto, más amplia, pero también quizás satisfacer algunas preguntas, algunas situaciones que los legisladores quisieran saber, y ese es un derecho que asiste al Senado de la República. Aquí ha habido una clara constante, que es la defensa coherente e invariable de los recursos naturales que constitucionalmente estamos llamados a proteger. El Ministerio ha desplegado todos los recursos diplomáticos a nuestra disposición desde el principio de la controversia, mostrando buena voluntad y el deseo de encontrar una convivencia con nuestro vecino, apegada al derecho y a la equidad. Lo único que hemos pedido como requisito es que se detenga la obra unilateral para poder hacer los estudios cartográficos, topográficos, geológicos, geotécnicos, hidrológicos o de impacto ambiental necesarios para poder evaluar los beneficios y riesgos del proyecto. Tradicionalmente, el Estado dominicano ha estado anuente a buscar fórmulas para solucionar los conflictos fronterizos, como fue demostrado en 1978, cuando un conflicto similar en el río Pedernales nos llevó a un acuerdo para la construcción de un dique derivador internacional. Hoy, la situación en Haití se encuentra a punto de un cambio dramático. El lunes, como ustedes saben, se aprobó en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la resolución 2699 que aprueba la misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití. Esperamos que esto lleve eventualmente a restaurar la institucionalidad y el orden público en Haití. Queda claro que hay y solo ha habido una posición país: la exigencia de que se detenga la obra para poder dialogar. Hemos comunicado diplomáticamente y hemos hecho pública esta posición en las siguientes ocasiones. El 27 de abril de 2021, mediante nota diplomática. El 27 de mayo de 2021, en mis palabras de apertura a la reunión técnica de la Comisión Mixta Bilateral. El 31 de mayo de 2021, mis declaraciones a la prensa desde el Palacio Nacional. El 17 de junio de 2021, en mis declaraciones a la prensa desde la frontera durante una visita que hice. El 6 de julio de 2021, mediante nota diplomática a Haití. El 30 de agosto de este año, mediante comunicación directa con el ministro Geneus de Haití. Y el 28 de septiembre, mediante nuestra respuesta al comunicado de la Secretaría General de la OEA. Esta posición ha sido única, inequívoca e invariable. Ahora nos queda unificar criterios en aras del interés nacional. Muchas gracias. Esta presentación, lógicamente, del canciller tiene un sentido importante porque es parte del juego institucional que tiene el país. El canciller habla al Congreso y explica las cosas que hay. Eso es normal y eso es lógico. Mientras tanto, en el mismo ambiente, en el mismo escenario del tema Haití, está el despliegue esperado ya, después de la autorización este lunes pasado del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que se conforme esa fuerza policíaco-militar para entrar en Haití y tratar de ayudar
Esa ayuda, ay Dios mío. Tratar de ayudar a pacificar, enfrentando las bandas fuertemente armadas, violentas y asesinas que han tomado el control de Haití, que tienen el control de las calles y que tienen al gobierno en jaque. ¿Quiénes han creado esas bandas? ¿Quiénes han financiado esas bandas? ¿Cómo han comprado esa cantidad de armas? ¿Y quiénes son los cómplices de todo esto? Todo esto tendrá que tener una explicación lógica y pública en un momento determinado. Lo que se prevé que va a pasar en Haití cuando estas policías, estas fuerzas policiales y militares entren a Haití, es de temer un baño de sangre. Y lo teme República Dominicana, el presidente lo dijo, que mejor que se entreguen allá y que no intenten coger para acá, porque aquí les va a ir peor. Y eso es que allá le van a entrar a dos manos. Lo que preocupa es hasta dónde podría llegar el enfrentamiento a las bandas, enfrentamientos violentos en calles, en situaciones, porque debe haber ya una labor de inteligencia que debe estar haciendo la gente de Kenia, de Estados Unidos y de muchísimos servicios de inteligencia para tener una precisión de qué van a hacer cuando entren ahí. Bueno, aquí estamos nosotros y vamos a ver qué hacemos ahora, por dónde caminamos, por dónde circulamos y qué hacemos. No, eso va con una planificación ya estructurada. Número uno. Número dos, cuando recordamos lo que fue la MINUSTAH, auspiciado por Naciones Unidas, los cascos azules, el resultado de la presencia de la MINUSTAH durante 13 años en Haití, señores, eso no resolvió nada. No incrementó al nivel que ha incrementado ahora el tema de la violencia y las pandillas y las formas sanguinarias de actuar de cara a cualquier situación, secuestros, violaciones, asesinatos, desórdenes callejeros, control de amenazas, control de la situación frente a la autoridad. Todo esto que pasa. Si la MINUSTAH no pudo contener todo esto y evitarlo, más o menos toreando ahí las cosas y después la secuela de situaciones que dejó la MINUSTAH, que se reputa que se invirtió en ese operativo de 3 años 7.500 millones de dólares. Vaya usted a ver de lo que estamos hablando. Y no se resolvió nada. ¿Cuál va a ser el resultado de la acción de las fuerzas de Kenia? Lideradas por Kenia, va a ir de varios países. Porque bien, limpiamos las calles, tomaron el control, son los que patrullan las calles y tienen el control de la violencia, del ejercicio de la fuerza en las calles. Y esa situación política, social, crítica que hay en Haití, una sociedad totalmente desunida, donde todos son enemigos de todos, donde hay una élite económica que se ha lucrado tradicionalmente y a la que se atribuye haber conformado estas bandas para su protección y para marcar sus territorios. Una situación política que fue capaz de asesinar a su presidente en su alcoba junto con su esposa y sus hijos. La esposa por suerte sobrevivió y los hijos se escondieron, pero en sus habitaciones de su residencia, en pleno ejercicio. No hay parlamento. El presidente es un presidente ilegítimo, el primer ministro es un primer ministro ilegítimo, nombrado sin ser ratificado por ninguna institución. No hay institucionalidad que valga, no hay un registro de ciudadanos. O sea, eso es manga por hombro. Una situación sanitaria crítica, una situación de hambre extrema. O sea, estamos
hablando de una situación compleja. Eso es un proceso. Si vamos a suponer que se inicia con la pacificación y comienza a construirse esa nueva sociedad, ¿quiénes cederán para esa construcción? ¿A qué plazo, a qué largo plazo podrá comenzar a verse cambios significativos en el sistema institucional, en el sistema social de Haití? Son muchas incógnitas. Lo que se tiene presente en este momento es un baño de sangre. Esas tropas de Kenia que han participado en operaciones similares no tienen las mejores credenciales. Internamente en Kenia y en sus alrededores, en África, donde han intervenido para resolver situaciones, son fuerzas duras, tropas de armas a tomar, asesinos, muchos de ellos. La República Dominicana ha pedido a la comunidad internacional la intervención, y la República Dominicana ha hecho bien, el gobierno dominicano, en decir: nosotros hasta aquí llegamos. Nosotros estamos de aquí en adelante protegiendo nuestro país, nuestro territorio, nuestras fronteras. Y en la medida en que la situación vaya resolviéndose en Haití, nosotros tenemos como nación menos presión de inmigrantes, menos presión de esos grupos que tratarían de cruzar buscando refugio en República Dominicana, menos presión de desafíos como el que están haciendo con el caso del canal. Esa es la realidad y esa es la apuesta de la República Dominicana, muy correcta y muy acertada, que ha recibido incluso el apoyo y respaldo de toda la sociedad, incluyendo las partes de la oposición política. En este sentido, han estado totalmente de acuerdo, porque es una realidad de país. Y eso es lo que ha hecho República Dominicana. Los resultados, ya los veremos. Esta semana, en mi columna Oye País, en Listín Diario, hablo sobre el tema de las primarias del PRM el domingo, pero desde la óptica no del resultado per se de ganadores y perdedores, sino del significado, como había hecho la semana anterior, del significado que tiene para el ejercicio plural y democrático de un proceso electoral en el país. Ese es el enfoque que hago en este artículo que titulo Ejemplo de campaña número 2. Lo comparto con ustedes a continuación. El proceso hacia las votaciones del 2024 avanza sin tropiezos y sentando experiencias que nos auguran unas elecciones transparentes, sin traumas y sin mayores cuestionamientos. La Junta Central Electoral va ganando experiencias al concertar con los partidos y los sectores colaterales toda la estructura que garantice el respeto al derecho de las organizaciones del sistema y de la población, a la que llaman el soberano, porque es a fin de cuentas quien decide. La apertura de las primarias, este domingo 1 de octubre, con las votaciones cerradas del Partido Revolucionario Moderno, PRM, el partido oficial, se registró como un evento perfecto, tanto para ese colectivo como para la Junta, encargada de organizar toda la logística que en sentido general sirvió de una especie de laboratorio de lo que deberá ocurrir en febrero, cuando se vaya a las urnas a escoger los alcaldes, regidores, presidentes de juntas y vocales, así como las de mayo, cuando se elige presidente y vicepresidente, senadores y diputados. Por ello, independientemente de los resultados y/o
de los episodios ocurridos a determinados candidatos a lo interno del partido oficial. La gente del PRM, dirigentes, candidatos y militantes han mostrado total satisfacción con esta primera etapa del proceso, lo que obliga prácticamente a los demás partidos de la oposición a realizar sus consultas de escogencia en el mismo marco de organización y garantías de respeto a los resultados de las decisiones de sus militancias. En este escenario, entonces, debemos regocijarnos y obligarnos a estar atentos y ser exigentes en favor de que estas normas se sostengan por la salud y futuro del sistema político electoral que nos gastamos. El gobierno dominicano ha requerido de Estados Unidos una mayor cooperación en el control de los contrabandos de armas y municiones procedentes de ese territorio. El ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, señaló que se le ha insistido a las autoridades norteamericanas mayores controles en sus puertos y aeropuertos de salida de su territorio hacia República Dominicana para detener ese tráfico ilícito. Respecto a 6 cadáveres de recién nacidos hallados en la entrada del cementerio Cristo Salvador de la comunidad San Isidro en Santo Domingo Este, la directora del Hospital Ciudad Juan Bosch, Marileida Reyes, informó que fueron entregados 6 cadáveres de neonatos a la funeraria La Popular de la zona universitaria, con quien se tiene un convenio por pago de servicios para que recibieran una sepultura digna. La doctora se mostró sorprendida de que esos fetos aparecieran en las inmediaciones del cementerio Cristo Salvador, cuando la referida funeraria le confirmó que habían sido enterrados. Miembros del ejército confiscaron un cargamento que supera los 6.2 millones de unidades de cigarrillos de la marca Capital, con un valor conforme a las declaraciones oficiales. Estos cigarrillos fueron incautados en un centro de acopio en la ciudad de Santo Domingo tras una exhaustiva labor de investigación y seguimiento. La Iglesia Católica, está enfrentando uno de esos retos muy serios en este momento. Este miércoles comenzó el sínodo de obispos en Roma, en Ciudad del Vaticano. Un sínodo de obispos en el que participan, aquí tengo el número de participantes en este sínodo de obispos, y participan, señores, esto es interesante lo que está pasando en la iglesia. Participan 464 obispos y laicos, de los cuales 364 tienen derecho a votar para establecer líneas de la iglesia tomadas en el sínodo. Eso es lo que hacen los sínodos. Analizan situaciones de la iglesia, toman medidas y elaboran procedimientos y rutas a seguir dentro de lo que es, yo no diría la ortodoxia, pero sí forma parte de la ortodoxia de la Iglesia Católica. En este caso, por primera vez, van a participar 54 mujeres. Acuérdense que la iglesia ha sido cerrada todo el tiempo a que su cúpula sea manejada por hombres. Pero ¿cuáles son los temas principales que se van a debatir en esto? Entre otros, el tema del celibato, si los curas, sacerdotes, pueden formar familia, pueden casarse y tener hijos.
Uno. Y dos, el tema de la bendición, o sea, de que la iglesia reconoce y bendice a las parejas LGTB, ahora le llaman LGTBIQ+, o sea, del sexo entre parejas, entre iguales, entre hombres con hombres y mujeres con mujeres, los matrimonios entre gays y lesbianas. El Papa Francisco es partidario de una renovación en el tema del celibato y en este tema también de las bendiciones a las uniones y a las relaciones entre los LGTB y los iguales. Y esto ha causado mucha conmoción en los sectores más conservadores de la Iglesia Católica. Y el Papa está y ha dicho y ha justificado el por qué la Iglesia tiene que abrirse, por así decirlo, a estas personas. Dijo el Papa, un grupo de los sacerdotes y de cardenales y de obispos enviaron una carta al Papa, esos grupos conservadores, diciéndole que tienen dudas sobre esta situación en la iglesia, estos cambios radicales que se quieren proponer en la iglesia. Y dicen que esto podría apuntar a convertir esta reunión, este sínodo, en una Babel sinodal. O sea, una Babel, recuerden ustedes la Torre de Babel, donde la Biblia indica que Dios confundió las lenguas para que no pudiesen entenderse cuando construían aquella Babel para adorar otros dioses que no fuera el Dios de los cielos. Dicen que de ahí salieron las lenguas. Todo el mundo hablando con cosas, no se entendían, y eso por eso le llaman a esas confusiones la Torre de Babel. Y estos sacerdotes le han dicho al Papa que este sínodo podía convertirse en una Babel sinodal. Vaya usted a ver. El Papa, en una homilía que ofreció en el inicio de este sínodo, que dura un mes, entre el sínodo dura entre esta fecha y hasta el 24, me parece que es hasta el 24 de octubre, y el Papa ha dicho, oigan lo que ha dicho el Papa, no nos sirve tener una mirada inminente hecha de estrategias humanas, cálculos políticos o batallas ideológicas, porque esto no es un parlamento, sino que sirve para caminar juntos con la mirada de Jesús, que bendice el Padre y acoge a todos los afligidos y agobiados. Son una forma de él ratificar su posición sobre los LGTB y el tema del celibato. Dice que el sínodo es una puerta que se abre para revisar todas estas situaciones como el celibato en la iglesia. Una iglesia que con corazón alegre contempla la acción de Dios y discierne del presente, que en medio de las olas a veces agitadas de nuestro tiempo, no se desanima, no busca escapatorias ideológicas, no se atrinchera tras convicciones adquiridas, no cede a soluciones cómodas, no deja que el mundo le dicte su agenda. El Papa bajó duro, y dice que la principal tarea de este sínodo es volver a poner a Dios en el centro de la mirada para una iglesia que se ve humanizada en la misericordia, una iglesia unida y fraterna, o que al menos lo intenta, que escucha y dialoga. Una iglesia que tiene a Dios en el centro y por consiguiente no crea división internamente ni ásperas externamente. Jesús nos invita a ser una iglesia que acoge, no con las puertas cerradas. O sea, el Papa es una lucha frontal contra la clase conservadora de la Iglesia Católica
en el Vaticano. Y es una situación que se está extendiendo a muchas partes. Aquí en República Dominicana, por ejemplo, hay dos grupos. Se hablan de tres. Dos grupos de la iglesia. Unos que son progresistas y metidos mucho en política y en muchas otras cosas, y otros que son los conservadores. Otros que son los conservadores. Hay algunos que andan todos los días emitiendo consideraciones y juicios de valor y posiciones, incluso desde el mismo púlpito y en declaraciones periodísticas sobre el acontecer cotidiano. Y usted me dirá, bueno, la iglesia puede opinar. Sí, pero son cambios de la estructura y de la forma de la iglesia manejarse. Son un poco más radicales de lo que tradicionalmente ha sido la iglesia, y eso los enfrenta a otros que son mucho más conservadores. Y ahí está el caso de el padre el que era rector de la Católica, que ahora es el obispo de Higüey. Ahí está el caso del obispo de Peravia, que parece que se han inventado un tema de que lo pidieron para que fuera a ser segundo de un obispo en Barcelona, obispado de Barcelona, que dice que no sabe de eso, ni el obispado de Madrid tampoco. Entonces, ahí están los relevos de quién va a sustituir al arzobispo de Santiago por el retiro del arzobispo por razones de edad. De cómo la iglesia se ve, en cierto modo, sin una cabeza, sin un liderazgo como el que tenía en su momento, para citar al último, Nicolás de Jesús López Rodríguez. Allí en su casa con problemas de salud ya por la ancianidad. Con un arzobispo que pareciera ser como el que lo sustituye, porque es el arzobispo de Santo Domingo, un arzobispo gris, oscuro, sin prestancia, sin liderazgo. Entonces, una iglesia que se ve zarandeada, cuando la iglesia en República Dominicana ha sido referente y factor importante y trascendente en las situaciones de la conformación, por ejemplo, de la democracia que vivimos postdictadura, después de la muerte de Trujillo en 1961. La iglesia ha sido uno de los bastiones fuertes y que ha estado interviniendo todo el tiempo en favor de esa consolidación. Recordemos a Agripino Núñez Collado y sus labores de mediación, con virtudes y defectos, gústelo o no le guste. Pero esa es la realidad. Entonces, esto que está pasando en el Vaticano va a provocar cismas en la iglesia, como lo que provocó la teología de la liberación en su momento, como lo que provocó Juan Pablo II cuando fue uno de los principales puntales de la caída del muro de Berlín, de la disolución del sistema comunista de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de la consolidación de un mundo ya sin guerra fría, sino con guerra económica ahora. La iglesia ha sufrido muchos cambios, no cabe dudas, pero este parece ser uno de los más impactantes ahora con la presencia del Papa Francisco, quien tiene sus problemas de salud y quienes en ocasiones se ha dicho que podría renunciar al cargo, pasar a ser Papa emérito y dar paso a otro Papa. De todo eso se ha hablado. Y no quiero terminar sin hacer un comentario, señores, sobre lo que ha pasado en el Congreso de los Estados Unidos. Por primera vez en la historia, el presidente de la Cámara de Representantes es expulsado del cargo.
El presidente de la Cámara Baja estadounidense, el republicano Kevin McCarthy, ha sido destituido tras no superar una moción de censura iniciada por el ala derecha de su propio partido. La resolución en su contra, presentada por el ultraconservador Matt Gaetz, fue aprobada por 216 votos a favor y 210 en contra. McCarthy había desatado las iras de la facción más derechista de los republicanos al colaborar con los demócratas para sacar adelante una medida de financiación provisional para evitar así el cierre de gobierno. Esta es la primera vez que un presidente de la Cámara de Representantes es destituido por una moción de censura en la historia de Estados Unidos. Nos vamos ahora directamente a Washington. Ampliamos esta información con José Díaz Briceño. José, hacía más de un siglo que el Pleno no asistía a un proceso como este. Los compañeros de McCarthy votaron destituirlo como tercera autoridad del país. ¿Qué nos dice esto de la oposición republicana? Así es, una jornada histórica en Washington donde se mostró la profunda división que existe al interior del Partido Republicano, con distintas alas apoyando o negando el apoyo, en este caso, al ya expresidente de la Cámara Baja, Kevin McCarthy. Como bien se explicaba, Matt Gaetz, el promotor de esta moción de remoción del presidente de la Cámara Baja, aseguró que McCarthy había traicionado profundamente a los republicanos al, pues básicamente traicionar en algunas promesas que había hecho a principios del año cuando fue electo presidente y líder republicano. Se refería a cuestiones como aminorar la deuda del país, promover más medidas de control fronterizo, entre otras. Y sin embargo hay que decir que el propio McCarthy había tomado decisiones sumamente de derecha aquí en la Cámara de Representantes, y lo que muestra es una profunda insatisfacción en algunos distritos y dentro del Partido Republicano y sus votantes. En este momento aquí en Washington hay gran incertidumbre porque también los demócratas no tienen el poder de nominar un nuevo presidente. No se sabe qué ocurrirá en las próximas horas. Bueno, la decisión aboca a Estados Unidos a una parálisis legislativa sin precedentes, ¿no? Y deja al Capitolio sumido en el caos. ¿Qué sigue ahora? Actualmente ya en la última acción que tomó el Pleno de la Cámara Baja se eligió a un presidente pro tempore, un aliado del expresidente McCarthy, y sin embargo en estos momentos los comités de la Cámara y todo el trabajo legislativo está en pausa en lo que se elige justamente un nuevo presidente. Ya se barajan distintos nombres de los posibles sucesores de McCarthy, pero hay una alta posibilidad de que el propio Kevin McCarthy decida postularse una vez más, pero esto no garantiza que pueda ser elegido presidente, pues hay un grupo de al menos 20 republicanos que no lo pueden ver liderando este proceso legislativo una vez más. Esto abre preguntas sobre cuál será el rumbo de los republicanos y cuál será el rumbo legislativo en Washington, que tiene temas tan pendientes como el financiamiento del apoyo a Ucrania y el propio funcionamiento del gobierno, que en 45 días termina justamente el financiamiento temporal que tiene. El presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos es la tercera persona en la sucesión presidencial de los Estados Unidos. Así como usted lo oye. Y este señor, Kevin McCarthy, quien logró ganar la presidencia de la Cámara de Representantes a muchas votaciones y muchos cabildeos y hay empujones prácticamente después de las elecciones de medio término en noviembre del año pasado y en la escogencia de los nuevos voceros y el nuevo miembro de la Cámara de Representantes y del Senado de los Estados Unidos en enero de este año. Él se alió y buscó el voto, se alió al voto de los demócratas y buscó apoyo para salvar la situación del gobierno, de déficit del gobierno, y los republicanos no se lo perdonaron. Y propusieron una cláusula de censura, votaron y lo sacaron del mando. Algo que no había ocurrido en los Estados Unidos, en la historia de los Estados Unidos, incluso promovido por sus propios parciales.
por sus propios parciales. Una situación bastante difícil y bastante incómoda para los republicanos, que tendrán ahora que en una nueva elección, quedó uno ahí mientras tanto, interinamente, en una nueva elección, a ver si pueden lograr cuajar una candidatura de un republicano para ocupar la posición, o por el contrario, un demócrata, como ocurrió en las confrontaciones cuando se estaba eligiendo a McCarthy a principios de año, lo pudo lograr después de una quinta, sexta votación, porque estaban muy cerrados y en ocasiones incluso el demócrata tenía más votaciones que él. Vamos a ver qué ocurre. Situación interesante en los Estados Unidos de cara a un proceso para las elecciones del año que viene. Permítame la pausa. Pedro Vargas nos hace un resumen desde la redacción central de Oye País. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo que se propone trabajar con el Congreso para proporcionar $100 millones en asistencia exterior para apoyar la intervención armada en Haití, aprobada por el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, ONU. Blinken adelantó que también brindarán hasta $100 millones adicionales en apoyo de facilitación. El republicano Kevin McCarthy confirmó que no volverá a presentarse como candidato para presidir la Cámara Baja de Estados Unidos, después de ser destituido poco antes en una votación histórica. McCarthy se convirtió en el primer presidente de la Cámara de Representantes en ser destituido después de que una moción presentada por el representante republicano Matt Gaetz, aliado del expresidente Donald Trump, presidente entre 2017 y 2021, recabara el apoyo de la bancada demócrata y el de 7 conservadores díscolos, además del suyo propio. El expresidente de Haití, Michel Martelly, acudió ante el juez de la instrucción Walter Weiser Voltaire, quien investiga el asesinato del presidente Jovenel Moïse, y permaneció durante 4 horas respondiendo las preguntas del magistrado. En Haití, algunos sectores consideran que Martelly es sospechoso de participar en la trama tejida para el magnicidio de Moïse, ocurrida la madrugada del 7 de julio de 2021 en su residencia particular en Puerto Príncipe, donde resultó herida su esposa y primera dama, Martine Moïse. Así llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta noche. Qué placer haber compartido con ustedes esta hora. Yo soy Rudy González. Pasen un buen resto de la noche. Nos vemos mañana en otra emisión de Oye País.